A mediados del siglo XXI, el descanso dejará de ser una pausa biológica para convertirse en una experiencia diseñada. Dormir ya no será una necesidad fisiológica, sino un arte, una tecnología y una forma de exploración interior. La humanidad habrá comprendido que el descanso no es la ausencia de actividad, sino la más sofisticada forma de regeneración, una frontera donde el cuerpo, la mente y la conciencia se reencuentran para reinventarse. La primera gran revolución llegará con los sueños programables. Gracias a las neurointerfaces y la cartografía completa del cerebro, los seres humanos podrán elegir sus sueños como quien elige una película o un viaje. En lugar de soñar al azar, las personas podrán recorrer paisajes creados por su subconsciente o diseñados por artista onírico. Playa infinita, ciudades flotantes, recuerdos reconstruidos o mundos que desafían las leyes del tiempo. Dormir se convertirá en una forma de turismo interior, una exploración de universos mentales. Los hábitos de sueño dejarán de estar atados al ciclo solar. Con la regulación genética del reloj circadiano, los individuos podrán adaptar su descanso a su estilo de vida o entorno. Algunos dormirán en microciclos de 90 minutos distribuidos durante el día, mientras otros elegirán hibernaciones conscientes de 8 o 10 horas cada varios días. La fatiga dejará de existir. El cuerpo será capaz de regenerarse en minutos, gracias a técnicas de estimulación cerebral profunda y bioenergética celular. Las camas del futuro no serán objetos, sino ecosistemas. Habitáculos inteligentes ajustarán temperatura, iluminación, gravedad e incluso sonidos de acuerdo al ritmo cardíaco y la actividad cerebral. El entorno del descanso se transformará en un santuario sensorial. Tejidos que respiran, colchones que se adaptan a las ondas cerebrales y aroma que inducen estados meditativos. Las habitaciones ya no serán espacios estáticos, sino cápsulas de bienestar que responden al estado emocional del durmiente. La meditación y el sueño se fundirán en una nueva disciplina, el descanso consciente. Las personas aprenderán a dormir sin perder la lucidez, a soñar sabiendo que sueñan y a despertar más sabias de lo que eran al acostarse. Esta práctica, combinada con inteligencia artificial terapéutica, permitirá a los humanos procesar traumas, aprender habilidades y fortalecer la memoria mientras descansan. Dormir será, literalmente, una forma de estudio y sanación. El descanso también será colectivo. En las ciudades del futuro habrá santuarios de silencio, espacios públicos donde las personas podrán sincronizar sus ondas cerebrales y descansar en grupo. Estos lugares, bañados por luces suaves y vibraciones armónicas, generarán estados de paz compartida, reduciendo la ansiedad social y aumentando la empatía colectiva. Dormir juntos, sin miedo ni ruido, será una nueva forma de conexión humana. La biología del sueño alcanzará niveles antes impensables. Los científicos descubrirán cómo inducir fases REM prolongadas que estimulan la creatividad o fases profundas que rejuvenecen el cuerpo. Algunos elegidos experimentarán con el sueño expandido, una técnica que permite vivir días enteros dentro de un sueño en solo una hora de tiempo real. Para muchos, el descanso será un segundo mundo, un lugar donde crear, sanar y reinventarse sin los límites de la vigilia. Por supuesto, este futuro también traerá dilemas éticos. ¿Qué ocurrirá cuando el sueño se convierta en producto? ¿Cuando las empresas vendan sueños personalizados o cuando los gobiernos intenten regular los espacios mentales? Habrá quienes rechacen la hiperestimulación y vuelvan a dormir a la antigua, bajo las estrellas, sin tecnología, escuchando solo su respiración. Serán los románticos del descanso natural, los guardianes del sueño libre. Pero en conjunto, la humanidad entenderá algo profundo, que el descanso no es tiempo perdido, sino tiempo sagrado. Dormir será un acto de equilibrio entre la biología y el alma, entre el ruido del mundo y el silencio del ser. Y quizá, en el futuro, cuando alguien diga, voy a descansar, no querrá decir que va a desconectarse del mundo, sino que va a reconectarse con lo que verdaderamente es.